Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Abierta. Hoy nos acompaña Álvaro García, CEO y fundador de Shockout. La verdad que me espera un programa que estoy apasionado sobre innovación, sobre emprendimiento. No sé si conocéis los famosos antivibradores de pádel. Pues aquí tengo a la persona que los inventó. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy bien porque soy muy escuchador de podcast y me habéis acompañado tanto en la anterior etapa como ahora por las noches y en el gimnasio, así que Tú eres de los, encantado de estar. tú eres de los que se los escuchan. No tengo mucha audiencia, pero los que tengo son muy fieles, Álvaro. Yo soy bastante fiel, sí, sí. Sí, sí, porque cogí la manía de dormirme escuchando algo y bueno, qué mejor que un podcast de pádel. Y luego pues en el gimnasio, para mí es bastante aburrido ir, pues también, oye, me haces compañía ahí. A mí me pasa igual, yo me gusta, soy muy fan de programas de emprendimiento, de negocio, y muchas veces al final ya es que ponemos la música y dices tú, bueno, sí, pues me voy a motivar un poquito más con la música, pero a mí es que ni me motiva y el hecho de estar, a mí me cuesta también un poco entrenar, que a veces es bastante aburrido, te pones ese podcast y es como una hora en la que sé que no voy al gimnasio, voy a escuchar ese podcast que me gusta, ¿no? Sí, sí, al final casi que vas a escuchar y pues mientras pues levantas un poco de peso. Eso es correcto. Bueno, hoy vamos a desgranar un poquito toda tu historia desde los comienzos. Venga. De hecho, nosotros hicimos una colaboración durante un tiempo. Sí que es verdad que luego nosotros entró Siux. Luego ya nos pusisteis los cuernos y Eso es, correcto. Bueno, tú sabes que al final aquí, y yo siempre he hablado maravillas de la relación con vosotros y a ti te he dicho también muchas cosas, siempre me ha encantado, de verdad lo digo, es un producto muy innovador, creo que, ahora vamos a explicar un poquito todo lo que habéis hecho, pero creo que os habéis adelantado a vuestro tiempo y creo que ahora os va a tocar recoger todo lo que habéis sembrado, porque veo, por ejemplo, otros deportes como en golf, que esas incorporaciones de tecnología e innovación están a la orden del día y hay 200.000 y creo que vosotros lo habéis hecho en un momento, os habéis anticipado a muchos, ahora lo veremos y de verdad enhorabuena por todo el proyecto, pero ahora quiero saber todo, lo primero, ¿cómo surge esta idea? joder, la verdad es que sí, que lo has clavado con ese comentario, porque sí que es verdad que la idea tiene ya años. A mí me surge porque, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo bueno, y hasta hace un par de años a la aeronáutica. Y bueno, siempre me ha gustado mucho los deportes de raqueta, de pequeñito jugar al tenis. Y vi que, pues bueno, veía mucha gente con con coderas en el pádel, vi que no había nada que viniera a darle solución a ese tema y pues un día así haciendo un diseño de temas de estructura aeronáutica, eso, se me encendió la bombilla y empecé con el desarrollo del antivibrador, lo patenté, lo certifiqué bajo norma ISO con la Universidad Politécnica de Madrid y es verdad que ha habido muchos años que nos ha costado porque la gente dice, joder, cojonudo cuando es un monopolio, por así decirlo, cuando solo tienes tú un producto. Es bueno y es malo a la vez porque la gente al no tener referencia, al no haber nada con qué compararlo, a la gente le cuesta lanzarse a probarlo. Pero Y es vamos, verdad, vamos, perdona que te interrumpa, Álvaro, porque, sí, porque te he dicho fuera de cámara, oye, que es que normalmente los emprendedores tienes se razón. ciegan mucho con su historia y tardamos mucho tiempo en la charla y tú has ido demasiado rápido. Vamos por partes, es decir, lo primero que tú decides es, vamos a diseñar un producto que se pueda incorporar, porque en el tenis, bueno, yo soy extenista, bueno, exjugador de tenis, mejor dicho, Igual que yo, sí. y es verdad que yo tuve una época en la que, es decir, en tenis hay unas cuerdas, ¿no? La aplicación un poquito así más técnica, hay unas cuerdas, emite una vibración y esas vibraciones pueden afectar al codo. Es decir, yo a día de hoy no tengo comprobado que sea un generador de lesiones, es decir, nosotros desde el punto de vista del tenista que juega más o menos de manera avanzada, pues había muchos profesionales que no lo utilizaban y otros que sí, y era un poquito más a nivel de esa sensación, es decir, cuando impactabas la bola, notabas una bola un poquito más limpia, como si fuera un silenciador, y cuando le dabas con las cuerdas que no tenía ese antivibrador, notabas un poquito más la esencia de la bola, pero vibraba un poquito.
Entonces, al poner entre dos cuerdas pues un elemento plástico, que al final pues era muy sencillito, lo suprimías, ¿vale? De hecho, luego había diferentes avances en los que ponían como si fuese una serpiente que cogía Sí, muchas sí, cuerdas, así. y ese era horrible, nadie lo quería. O luego incluso una pelotita que luego saltaba. Entonces, vosotros lo que habéis dicho es, vale, ¿no? Con esta idea vamos a incorporar algo al mundo del pádel, ¿no? Sí, un poco el concepto es similar, lo que pasa es que, bueno, es verdad que la pala de pádel, comparándola con una raqueta de tenis, es mucho más compleja en cuanto a materiales, construcción, fabricación, porque entran en juego diferentes materiales y, al final es un sándwich de compuestos, y la raqueta de tenis pues es un cordaje. Bueno, luego puede ser de fibra, natural, tal, pero mucho más sencillo en ese sentido. Vale, y entonces, pero claro, ¿cómo haces esa comparativa al pádel? Porque al final vosotros lo que estáis ofreciendo es algo similar o lo que buscaba. Porque yo, por ejemplo, una pala de pádel, yo no tengo esa sensación de vibración, Sí, bueno, a ver, la vibración existe, igual que en cualquier sólido deformable hay vibración. Puede ¿vale? haber más, puede haber menos. Y bueno, vibración existe porque hay gente luego que tiene problemas de codo, ¿Vale? tanto jugadores profesionales, es verdad que la técnica ayuda mucho a no tenerlos, pero sí que es verdad que ves igualmente jugadores profesionales que tienen problemas de codo. Tú haces un estudio con la pala y las palas pues realmente emiten vibraciones. Entonces, bueno, lo que se vino es, al fin y al cabo, actúa como un amortiguador, queda debajo de la fibra, de momento, de tal manera que cuando impacta la bola y la fibra flexa, el antivibrador lo que hace es absorber ese impacto y reducir las vibraciones que se generan. Vale, vale. Y aquí una cosa muy interesante, el famoso codo de tenista, o que sucede, que es una lesión, se llama codo de tenista porque antes se jugaba más al tenis, pero en el pádel sucede Sí, muchísimo. Por norma general es una lesión que ocurre al jugador amateur. La gente se piensa que le sucede al profesional, pero por norma general el jugador profesional está ya adaptado a ese tipo de impactos y no se lesiona ahí, tendrá otras lesiones. Pero en este caso, tu producto, que al final principalmente va enfocado en ese jugador amateur, sí que reduce esas vibraciones y potencialmente va a ser, que es lo que vosotros habéis acreditado, que pues eso, que reduce las lesiones que provienen de ese impacto. sí, sí, reduce las vibraciones. Además, yo como jugador no me gusta pues, que me engañen con supuestas tecnologías, y lo primero que hice fue llevarlo a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Se hizo un estudio bajo norma ISO, la norma ISO que se ocupa del tema de vibraciones que llegan a brazo, y bueno, pues salió que reduce entre un 60 y un 65% las vibraciones. O sea, mucho, Eh, mucho, ¿eh? sí, luego depende también de dónde los coloques, del tipo de pala, hasta un 60 o 65%. Vale. Es verdad que luego pues depende mucho la pala, pues bueno, hay entre el vidrio, entre el carbono, entre la goma más dura, más blanda, las resinas que se usan. Entonces, lo que te decía antes, que al final las palas son muy complejas en cuanto a construcción y a materiales. Vale, pero hablando de tu producto en concreto, porque esta charla de materiales, tengo una charla pendiente que la haremos en otro día y hoy es innovación, es como ¿Vale? mi titular. Lo que sí que vi de tu producto, a diferencia del de tenis, es que en la cajita, cuando tú comprabas un antivibrador, bueno, puedes comprar un pack, pero realmente con uno hacías el efecto de reducir toda la vibración, porque pusieras dos realmente no quitaban más vibración. En el caso del pádel, o como he visto yo tu producto de Shockout, es que al final pones en diferentes, al final la pala de pádel tiene muchos agujeritos y normalmente se ponen como en diferentes zonas, a lo mejor 6 4. Cuéntame, ¿por qué hay que poner varios? ¿De qué depende una disposición de otra? Y háblame un poquito de esa parte. Vale, volviendo al estudio, cuando lo hicimos, reflejó que al menos había que colocarlo en 3 agujeros para que tuviera realmente el efecto antivibración. Entonces, nosotros en los packs que se venden vienen para 4 agujeros. Esto es porque también la gente ha visto una posibilidad extra
en cuanto al uso, que no es solo el tema de la vibración, sino a poder cambiar el balance. ¿Vale? Que es algo que Vale. también un poco te ayuda para el tema de lesiones, porque a lo mejor una pala que se te hace muy cabezona porque tiene el peso repartido arriba, tú colocas los antivibradores en la parte inferior, bajas el peso, bajas la masa más cerca de la mano, con lo cual tienes mejor control de bola y te ayuda en el sentido de manejar el balance y Claro. customizarla un poco como tú quieras. Claro, es súper, súper, súper interesante porque al final, cuando hablamos de esos pesos o de esos balances, hablamos de gramos y hablamos de que una pala más o menos está sobre 300 y pico, si no me equivoco, ¿no? Más o menos Y 365, 370 más o 365, menos. 370 más o menos, y el hecho de meter 5 o 10 gramos en un jugador más avanzado puede tener una sensación. Ojo, esto es como todo, y yo soy muy fan de que el jugador amateur pruebe, porque al final el jugador amateur es el que consume. Fuera de cámara, ¿te va a hacer sacarla por 3 que le pongas 3 antifriz? Seguro que No, no, pero mentalmente yo siempre lo digo, esa sensación de poder disfrutar de un producto que están utilizando los profesionales a tu alcance y de que tú tengas una sensación cada vez poco a poco de más agrado, oye, adelante, porque seguro que te va a ir bien. sí, a ver, hay tres cosas que sí que son reales, que reduce las vibraciones, que permite modificar el balance, porque son físicas, si tú lo pones arriba peso o abajo, cambias el balance. Y que ahora en verano, cuando llega el verano, que es algo que a gente también le gusta mucho, las palas se ablandan un poco. Si lo colocas en la zona de golpeo, endurece un poco la pala. Al hacer como una especie de columnas interiores entre las dos caras, queda más firme esa zona. Con lo cual, hay gente que también ahí ve una solución a la pala chicle que se queda un poco en verano con altas temperaturas. Porque a nivel de experiencia de juego, el producto es que, bueno, yo lo he utilizado, si te soy sincero, lo tengo en la pala con la que juego, porque no sé sacarlo. Entonces puedo jugar con o sin, pero como vosotros teníais, que ahora hablaremos de las colaboraciones y las marcas, pero en su día teníais la colaboración con Sius, yo utilizo todavía la pala de saño, imagínate, porque es que como yo reconozco que me adapto a las palas que sean y no voy cambiando mucho, entonces los tengo ahí puestos, pues yo tengo dos, ahora miraría la pala, pero creo que tengo dos. Lo que te quiero decir es que yo no los noto, porque también están en la zona de abajo, pero tú dices que también se pueden poner en el medio, es decir, ese antivibrador va tan dentro que realmente no tocaría con lo que sería la pelota, ¿no? No, no, claro. Esa es una de las cosas que nos llevó el tiempo en el desarrollo. Yo quería que, claro, que por supuesto, no sobresaliera por encima de la superficie de golpeo, pues si no, si la bola rebota ahí, pues puede alterar el rebote y el comportamiento. Entonces lo que hace está la fibra de carbono de vidrio y justo se coloca, queda debajo, queda alojado debajo. Por eso hace ese comportamiento de amortiguador y la superficie queda totalmente limpia. Qué bueno. Claro, detrás de, porque al final nosotros lo que vemos es un plastiquito, al final no deja de ser como si fuera para que la gente se lo Un imagine. elastómero, Sí, bueno, son muy... una gomita. Una gomita, es como si fuese una gomita, como si fuese un anillo así gordito que se mete dentro. Y que al final, claro, Eso es. desarrollar todo eso, porque luego el producto en sí, supongo que los costes son muy bajos. El coste más elevado sería en diseñar todo ese funcionamiento correcto, ¿no? Sí, claro, el coste grande ha sido llegar a esto que tenemos ahora, que tenga encontrar un material que realmente reduzca las vibraciones, que absorba, un diseño que no se salga cuando golpeas, porque tuve varias malas experiencias uy, tengo este diseño, este seguro que funciona. Jugaba, daba el primer remate y salía por ahí eh, rodando por la pista y que bueno, que fije bien y que realmente amortigüe y Mm. haga lo que tiene que hacer. Luego ya, pues bueno, los costes de los moldes son altos porque tienes que tener un molde para fabricar muchas cantidades, pero luego ya al final el producto en sí no es un coste caro, más allá de que luego, pues como tienes que contar con
distribución, pues eso hace que los Claro, costes claro. vayan aumentando, pero no es un producto caro en sí, sobre todo para lo que ofrece y lo que dura. Claro, la cosa aquí sería, una vez que tú cierras un cliente, aquí me surgen dos dudas. Uno, supongo que los agujeros de las palas de pádel son todos lo mismo y se pueden utilizar en... Más o menos, sí. Hay un reglamento que es entre 9 y 13 milímetros de diámetro, pero generalmente las marcas casi todas andan entre 11 y medio, 12 y medio. Vale, es decir, que tú al Con lo cual, ponerlo es el mismo producto. Porque al final la goma, bueno, pues se expande un poquito y no pasaría nada, ¿no? sí, al final eh, el diámetro es bastante estándar entre todas las marcas. Es verdad que hay algunas tienen unos taladros bastante grandes, que en esas no sirve, pero yo sirve para el 90% de las palas. Vale, y claro, la persona, una vez que tú adquieres un cliente, ese cliente luego va sacando el antivibrador o el shockout de una pala a otra, porque realmente si no se pierde, ese cliente luego nunca puede comprarte nada más. Sí, es verdad que ahí a lo mejor no hay obsolescencia programada en ese sentido, porque el pad viene con un ganchito del cual tú puedes extraerlo de la pala, por si quieres buscar otra distribución, cambiarlo en verano, en invierno, y luego pues coger, sacarlo de la pala rota y ponerlo en la nueva, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que la gente también, si le gusta el producto, pues luego coge un color que le combine con la pala nueva. Claro. Muchas veces pierde el ganchito y al final pues eres un poco obligado a comprar uno nuevo porque no puedes sacarlo, que es un poco lo que te pasa a ti. Y que luego también tienes muchísimos jugadores. Es decir, al final yo creo que es un complemento que, bueno, pues eso, claro, no tenéis competencia, ¿no? ¿O dentro de esa patente alguien puede sacar algo parecido? No, en principio no. Hubo un conato ahí de algo, sacar algo similar, pero bueno, ya hubo conversaciones y desapareció el mercado y a día de hoy no hay nada. Es una patente que tenemos nosotros, es bastante fuerte y, y- y somos los únicos. Que bueno, estás tú ahí en casa diciendo, venga, va, que sigan fabricando palas, que yo voy a seguir metiendo el antivibrador, ¿no? Tapando agujeros. Vale, antes de pasar a la parte de innovación en las palas, porque tú seguro que estás al día de todo esto y yo quiero dedicar una última sección del programa que va a ser la parte gorda, vamos a hablar de muchas innovaciones, así que si estáis escuchando esta parte, avanza un poco, pero claro, a mí me gusta también la parte de emprendimiento, la parte difícil y cómo consigues ese primer cliente, ¿no? Porque claro, a nivel de distribución la gente dice, vale, yo tengo un producto muy bueno, pero luego uno de los problemas es cómo lo distribuyo, cómo llego a dárselo a las marcas, porque muchas veces el consumidor final quizá le cuesta el comprar directamente ese antivibrador. Entonces vosotros, ¿cómo fueron esas? Porque yo tengo el conocimiento del acuerdo que hicisteis vosotros con Siux. Cuéntame cómo es esa relación y luego también sacasteis algún producto más ligado a sus palas. Yo creo que luego el grip era especial para ellos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, también tenemos el Dual Pro Grip que viene con una tira interior de foam, lo que hace, pues bueno, darte un agarre un poco más ergonómico y aparte reducir las vibraciones porque lleva la tira esa que directamente en el mango te absorbe las vibraciones. Pero bueno, un poco todo esto, si te cuento rápidamente así Sí. como ha sido la trayectoria, yo se me ocurrió, hice un diseño en 3D y con mi portátil visité por las principales marcas, que bueno, están todas un poco aquí en Madrid, y la verdad pues no me hicieron mucho caso. Entonces ya pues me lié la manta a la cabeza y junto con mi mujer, que es también mi socia, Raquel, cogí y empecé digo, bueno, pues esto hay que fabricarlo y ya con ello fabricado, pues veremos a ver realmente hasta dónde podemos llegar. Hice las pruebas que te estaba comentando antes, pues hasta que dimos con el material, el diseño, tal, y ya cuando lo tuve hecho, digo, joder, pues, ¿por qué no hago yo una marca y lo empiezo, ahora ya que lo tengo, y lo empiezo a distribuir? Y ahí pues un poco fue como empezó todo. Y Pues empezaste a vender tú empezamos, solo. Claro, tú al principio tu idea era como venderle la idea y la patente a la marca, ¿no? Y eso es, llevarte como bueno, que te comprasen un, producto y ya ro- está, como un cliente. un royalty se llama, en patente se llama un royalty, que pues de cada venta
o de cada pieza que fabriquen, pues te llevas un porcentaje que se acuerda. Vale, pero claro, realmente ellos no querían, o tu idea no era que ellos vendieran el producto por separado, sino incluirlo dentro de sus palas, ¿no? Bueno, mi idea era un poco todo, Vale, que es un poco lo que hemos hecho ahora, que la colección de las palas viniera con ellos ya de serie para potenciar luego un poco también la venta para todo el que no se compra esa pala, que tiene una pala de otras marcas o una pala de un modelo anterior, también lo pueda tener. vale. Y entonces te das cuenta de que nadie... Siempre pasa eso, en los proyectos al principio nadie nos quiere, Álvaro. ¿Sabes lo que pasa? Yo me he dado cuenta que las ideas, solo como ideas, no valen una mierda. Sí, Cuando empieza a tener valores, cuando ya hay un trabajo detrás, cuando ya hay algo tangible, sí. algo que ya tiene chicha, entonces ahí ya es cuando pues te empiezan a hacer caso y ya se fijan. Si tú vas con, no, se me ha ocurrido, generalmente no vas a ningún lado. Tienes que trabajar, currártelo, sacarlo adelante y ya a partir de ahí, pues bueno, si realmente es algo bueno y lo has mm, hecho viable de la manera correcta, pues bueno, ya puedes pensar en seguir el camino, pero solo como idea nada. Entonces tú aquí ya lanzas tu marca, marcas Shockout, lanzas tu producto, empiezas a vender y a partir de aquí te va bien, te va mal, ¿cómo te iba al principio? ¿Cómo vendías? ¿Hacías estrategias de Bueno, anuncio? empezamos pues despacito, pero bueno, como era un producto nuevo, el padre ya era también cuando estaba empezando a despegar, pues bueno, teníamos unas ventas que para ser una empresa pequeñita y solo tener un producto, pues estaban bastante bien. Entonces vimos la posibilidad de asociarnos con alguna marca importante, ya que el producto estaba en el mercado y estaba testado y había detrás algo sólido. Hicimos, pues bueno, un acuerdo con una marca que no nos fue nada bien. De hecho, desaparecimos un tiempo del mercado, pues bueno, nos llevó a la ruina y volvimos y la verdad es que volvimos un poco más fuerte porque ampliamos el catálogo con más productos siempre buscando productos un poco exclusivos, tecnológicos, y después de un tiempito en el mercado ya fue cuando surgió la colaboración que dices tú con Siux, con los que estuvimos súper bien, hemos estado 3 o 4 años con ellos y la verdad es que nos dio mucha dimensión, mucho reconocimiento. Stupa es un jugador que, a pesar de que ya no colaboramos con su marca, sigue usándolos habitualmente y bueno, sí que nos ha servido para crecer y para posicionarnos mucho mejor en el mercado. Y luego, claro, claro, ya la fama fue Shockout, llegó a otro nivel y te fuiste a la competencia. Eso a mí me dolió mucho, Álvaro, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, un poco igual que lo que habéis hecho vosotros. Es verdad, es verdad. Sí, pero Bueno, es verdad que son oportunidades. Yo creo que al final dentro del sector y las marcas entre ellas te sorprenderías, pero valoran el trabajo bien hecho y al final yo creo que son ciclos. Y bueno, y entonces aquí en ese punto, porque, oye, dos cositas que hemos comentado dentro de la relación consigo. Claro, esos jugadores, ¿vosotros tenéis jugadores patrocinados o los jugadores? O sea, pues yo he visto algunos jugadores que ya subían, oye, estoy aquí con mi producto. Por ejemplo, me acuerdo de Gonzalo Rubio, porque yo fui al colegio con él, y fue de los primeros que yo veía. Y digo, tío, pero es que hace mucho contenido y no sé si realmente es que le gusta o es que... ¿sabes? a ver, nosotros cuando empezamos sí que patrocinamos a algunos jugadores. Vale. A Alemandi, a Gonzalo, a Chico Gómez, a Lorena Alonso, pero estuvimos pues, poco tiempo y dejamos de patrocinar y ahora todos los que ves son jugadores que los llevan porque ellos quieren, porque les gusta, porque lo han probado y ven por lo que hemos hablado antes, pues les duele menos el codo. Hay eh, jugadores, tú me puedes decir, antes de que pasemos a la competencia, que vamos a pasar en breve, tú me puedes decir jugadores que a día de hoy utilicen el producto. pues, a ver, te puedo decir algunos, pero hay muchos Sí, que lo alguno usan que tú sepas, oye, este es conocido, pues yo tampoco conozco mucho. porque además, ¿sabes lo que pasa? A muchas marcas de palas no les gusta que lo usen. Claro. Entonces, ¿sabes lo que lo usan? Pero porque nos los han pedido directamente, usan los que tenemos en color negro.
Y eso tú lo ves y no te das cuenta. A ver, es un producto que ya es difícil ver muchas veces, pero si encima es negro, que es del mismo color que la goma, es imposible darse cuenta. Pero, por ejemplo, mira, ahora tengo aquí puesto el pádel y Bea González desde su época anterior en Starbucks se lo lleva usando un montón de años. Claro, y ella ahora encima en Bull Paddle sí que los tiene, ¿no? Bueno, los tiene, las palas suyas, su modelo no viene con ellos de serie, pero ella igualmente los pone. Vale, bueno, ahora hablaremos de la parte de esa colaboración con Bull Paddle, cómo es, qué es lo que se hace. Pero a mí también me quedaba otra consulta, y aquí esto sucedió con el Exagrip o Exacore, o no sé si te acuerdas de este. Esa core, sí. Exacor, el famoso grip que tú lo ponías, al final era un grip de silicona que se ponía pues debajo del sobre grip. Creo que tenías que quitar el grip, para el que no lo sepa, pues cada pala de pádel pues tiene un grip por debajo, que es el original, que conecta lo que sería el puño de la pala con el siguiente sobre grip, y lo que tú vas cambiando es ese sobre grip. Pues tú añadías como esta silicona, y lo que hacía era reducía pues el impacto. Entonces, claro, es un producto que si tú coges la pala, al final pasas a tener como un puño mucho más grande, y luego notas dentro una sensación como de volumen y una sensación como de te están condicionando a poner la mano de una forma, ¿no? Y Correcto. entonces, bueno, se puso un poco de moda, había jugadores jugando, y yo me acuerdo que el último fue Maxi Sánchez, que él seguía estando en aquel entonces, creo que era Bull Paddle, si no me equivoco, y él sí que estaba patrocinado por esa core. Y claro, el resto de jugadores ninguno lo quería utilizar. Entonces yo hice también esa comparativa, creo, en LinkedIn, de decir, oye, ¿hasta qué punto, si por mucho de que tu jugador esté defendiendo una marca o un producto, si luego no lo utiliza nadie, aquí algo pasa, ¿no? O a lo mejor es, oye, el producto no está hecho para profesionales, pero claro, al final es el reflejo del jugador amateur. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, creo que tienes razón. Es verdad que hay productos que trascienden al público en general, a los jugadores amateur, y luego es verdad que los jugadores profesionales pues no ves que lo usen. Habría que preguntarse por qué. Es verdad que hay cosas que están al alcance del jugador amateur, pero no trascienden más allá porque, bueno, es un producto que se queda ahí, que los profesionales no le ven a lo mejor tantas virtudes, pero bueno, es algo que con los antijugadores nuestros no pasa porque es verdad que lo usan muchísimos. Sí, al final yo creo que es algo. La mano creo que es mucho más delicada, y el jugador de pádel te lo habla. Por ejemplo, Paquito dice, oye, pues yo necesito solo un grip para que sea lo más fino y tenga una sensación perfecta. Luego hay otro que te dice, no, yo necesito 13 grips. Pero luego lo que es la composición de la pala, todos coinciden. Mira, al final ellos cambian de marca cada 2 por 3, y las palas son muy diferentes y se adaptan a cualquier pala. Y al final la incorporación que tú haces, bueno, más o menos, ¿no? Sí. Pero la incorporación que tú haces está, por así decirlo, dentro de la pala. No tiene un carácter, me va a modificar o yo voy a tocar algo que puede cambiar el Sí, juego. claro, es verdad que lo que tú dices, el grip al final es la zona de contacto entre la pala y tú. Correcto. Entonces es una zona muy sensible y los jugadores profesionales es algo que ya lo tienen como muy mecanizado y no, por lo que tú dices, yo juego con el mango muy, muy, muy fino o con este tipo de grip así perforado y ahí es difícil entrar. En cambio, un jugador amateur que empieza a jugar es mucho más adaptable en ese sentido, está como más abierto a nuevas cosas. Genial, pues bueno, con esta explicación, yo creo que también juego con el grip tuyo. Creo que también, Muy que por bien. cierto, tengo un amigo que escucha los podcasts y me dice, Edu, claro, él es zurdo, entonces Ah, el grip está hecho para diestro, porque el agarre es inverso. Entonces, claro, él me dice, tú, Edu, claro, tengo las palas, que sí, genial, y el grip, pero claro, yo tengo que quitárselo porque si no voy a contra, por a así decirlo, contra, sí. claro. Al final, la diferencia con tu grip, aquí para que el que nos escuche y no podemos presentárselo, al final, el grip que tú tienes diseñado, por así decirlo, es como si fuera un hilo, Una, una espiral, una espiral, correcto. una espiral que U- se queda un poco, según coges tú la pala así, pues los hilos van acorde a la posición de los dedos. Correcto. De manera que cuando
tú cambias de empuñadura, siempre queda en la misma posición, no es como pasa con el que has comentado Claro. anteriormente, que te cambia las sensaciones cada vez que cambias el agarre. Correcto, pero bueno, que al final el que no le guste, que lo puede quitar y ya está. Vale, pues pasamos vale, has conseguido consolidar tu producto en SEOs y ahora te llaman a la puerta. Siempre es mejor que te llamen a llamar. Eso me han dicho a mí los empresarios. Sí, sí, siempre es mejor llamar que levantarse a abrir. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, yo cuando te he comentado que mi primera iniciativa cuando empecé, que no tenía ni el producto, fui recorriendo todas las marcas, es verdad que al final he hecho amistad en mayor o menor grado con muchos de los directivos de las diferentes marcas. Entonces, igual que consigo, sigo manteniendo muy buena relación con Bulpadel igual, la verdad es que Alfredo siempre nos ha tratado súper bien, nos ha abierto la puerta y, y sí que en otras ocasiones se había quedado la cosa de la posible colaboración un poco a medias y ahora pues bueno, se dio de estas cosas que al final, como dice mi madre, el hombre propone y Dios dispone, pues antes no se pudo y ahora pues se dio, lo vimos como dar un salto porque también es verdad que a día de hoy Bullpadel eh, puede ser la marca número uno Yo creo en que es, cuanto que es a día de hoy, yo creo que sí, sí. entonces, pues bueno, la transición, el cambio de, de marca lo vimos claro, igual que lo vio Siu, que bueno, pues lo entendió porque al fin y al cabo es un salto y es para nosotros como marca y para el producto, pues llevarlo a otra dimensión. Y aquí, claro, el acuerdo por resumir, porque ya vamos a pasar al bloque de la innovación, pero por resumir al final, claro, tú aquí lo que cedes, porque yo todo el tema este de patentes, de productos, me interesa muchísimo. Es decir, al final vosotros lo que tenéis es una patente, también tenéis el producto que también lo podéis distribuir vosotros, ¿no? No, ahora ya no. Con Siux sí que era así. ¿Vale? Ahora con Bullpadel ellos tienen una licencia, se llama una licencia sobre la patente, digamos que es como un alquiler ¿Vale? por un número de años y ellos lo que hacen es integrarlo en sus palas. Viene ya de serie las palas de gama alta. Creo que ahora también van a empezar a meterlo en gama media, Te lo regalan, por así decirlo. por así decirlo. Viene como una tecnología más, igual que el Sacore también Sí, viene, es pues verdad. es, Sigue viniendo el Sacore, ¿no? sí, sí, creo que sí, vamos. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo hace un efecto llamada, es Sí. una tecnología probada y luego aparte tienen el blister que lo venden, eso como te he comentado antes, para cualquier jugador que no tenga una pala Bull Paddle y que quiera contar con esa tecnología en su pala. Ah, yo lo que veo en tu web es, por así decirlo, el catálogo, pero no lo podéis vender, ¿no? Nosotros en la web sí lo vendemos, pero únicamente en la web. Antes teníamos nuestra distribución a nivel nacional e internacional, ahora ya no, ahora ya se ocupa de toda esa distribución del producto Bullpadel. Ah, vale, pero entonces en la web sí que puedo comprarlo. Solo en la web, sí. Ah, vale, Solo en la vale, web, vale. pues bueno, al final como es un producto nuestro, nos gusta tenerlo en la web, porque bueno, pero ya no, nosotros no se lo vendemos a las tiendas ni a los distribuidores internacionales ni nada, ya es Bullpadel. Y a nivel de ventas, ¿qué porcentaje sería en tu web y qué porcentaje sería con Bullpadel? Bueno, nosotros en la web no vendemos casi nada. Eh, Vamos a decir que el 99,9% es Ostras. Bullpadel. Vale, es decir que, claro, tú solo vives para un cliente, tú eres como Mercadona, ¿no? Que cuando dice, oye, vamos a hacer turrones de Navidad y paga una fábrica y dice el de la fábrica, yo solo trabajo para Mercadona. Bueno, tampoco tanto porque nosotros luego tenemos plantillas, tenemos protectores, tenemos overgrips, tenemos grip este que hemos estado hablando antes, tenemos calcetines también un poco diferentes, entonces tenemos Vale. otro catálogo de productos. Es verdad que nuestro producto insignia son los antigadores, nuestro producto estrella, por el que somos más reconocidos, pero luego tenemos más productos, más Pero catálogos. cuando tú. Es que claro.
la cabeza tuya no te la pueden comprar. Entonces, claro, tú dices, vale, yo te ofrezco los antivibradores y ahora saco otras cosas también muy revolucionarias. Tú, claro, cuando cierras un acuerdo, solo es sobre un producto, ¿no? Sí, 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 sobre ese. De hecho, ahora estoy con el desarrollo, que llevo ya un par de años de una pala que creo que va a ser un antes y un después en lo Eso me que... lo tienes que contar a mí, ¿eh? En primicia. Esa es buena, vale. Vale, quedamos que para un próximo, porque esto posiblemente dé casi para un capítulo entero. Vale, cuando saque, porque de esto lo hemos estado hablando, y además yo siempre lo digo, yo en el podcast es un espacio libre de marcas y de patrocinio. Yo obviamente con la marca que juego pues al final es un parón, es una marca, hoy en día el que sabe hay 3 4 o 7 marcas que son muy buenas, y al final yo juego con esa de la que puedo hablar, pero aquí traemos todo tipo de proyectos. Así que te lo comenté, creo que fue el año pasado que vi un post tuyo que estabas lanzando algo. Así que Sí, es verdad que, bueno, cuesta, es difícil porque una pala ya es un paso más allá. Además, la que estoy desarrollando yo es algo más compleja, pero bueno, estamos ya en la fase final y yo creo que antes de que acabe el año ya podemos lanzar alguna cosita. pero hay alguna. Bueno, mira, vamos a enlazar. No, no quiero que me despistas, ¿vale? Porque un No, buen no, que mago. además tampoco puedo decirte mucho. Puedo Correcto. soltar así alguna cosita, pero Eso es. Un buen mago no puede revelar sus trucos. claro, claro, no me quiero ni la Pero, lengua. pero sí que quiero que enlacemos con esta sección de innovaciones. Es decir, vamos a olvidarnos de gadgets y vamos a olvidarnos de ropa, ¿vale? Porque al final hay muchísima, o incluso calzado, ¿no? Vamos a centrarnos en la parte de pala, que al final hoy en día, dentro de lo que es la venta de cualquier marca, supone 70, 80, incluso 90% en muchísimos casos de la marca. La pala es el buque insignia de la marca. Entonces, ¿qué innovaciones has ido viendo tú a día de hoy que tengan unas palas y qué cosas pueden o van a verse en un futuro? A mí me llamó la atención, y perdona que te dé toda esta chapa, pero es que estuve hablando con Alex Ponsetti en la semana pasada y me decía, porque claro, Alex Ponsetti también es muy zorro, muy bueno, y el tío me dice, Edu, hasta el Summit no voy a decir nada, pero me comentó una cosa, y yo leí entre líneas, que por lo visto con el carbono sí que hubo una revolución en el pádel, a nivel de materiales, a nivel de innovación, que se ha estabilizado durante unos años y que ahora viene otra oleada de innovaciones que va a dejar a muchos en el camino. Entonces quiero hablar de esas innovaciones, si existe, si no existe, y nada, cuéntame un poquito cómo está la situación actual de las marcas, qué es lo que se está viviendo, y a partir de aquí vamos escalando en lo que está por venir. Pues a ver, lo que te dijo Ale, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que la pala como tal lleva mucho tiempo siendo más o menos similar. Al fin y al cabo es un núcleo de goma y carbono o vidrio. Ha habido innovaciones menores, por así decirlo, pues en el tema pues eso, del grip, de aerodinámica, por así decirlo, diseño, pues haciendo algunos canales, tema de la cuerda, también, bueno, quitar y ponerla creo que está bien, pero gordas, cosas gordas que Lo de afecten Adidas, los a la pesos de jugabilidad. Adidas, ¿no? Los pesos de Adidas, pero bueno, al fin y al cabo los pesos, los plomos llevan existiendo también Ya. toda la vida. Es verdad que esos pues vienen integrados, son más chulos y tal, pero bueno, eso en tenis lleva existiendo mucho tiempo y en pádel igual. Pero nada que afecte directamente a lo que es el core de la pala en sí, el juego. A ver, yo no veo, y ahí es donde vi yo, detecté una necesidad y ahí es donde vamos a entrar. Entonces no sé si habrá otras marcas haciendo cosas así ya que cambien de manera un poco más o menos radical lo que son las palas actuales, pero yo creo que la nuestra sí que va a cambiar bastante el modo de entender el juego. Vale, entonces vamos a ir viendo y vamos a ir degradando un poquito las palas que tenemos ahora. Al final, una pala, y esta es mi opinión,
es verdad que el jugador lo compra por una calidad, pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que hay una calidad estándar, una pala Nox, una pala Babolat, una pala Head, una pala Adidas, una pala Siux, seguro que me dejo alguna aquí una pala Bullpaddle. Hablamos de una calidad premium, una pala Wilson, una calidad muy buena, y tú juegas, un jugador bueno puede jugar con cualquiera de estas palas y tener una experiencia de juego muy buena. Luego está el siguiente paso, que es la parte de aspiración, es decir, oye, mira, pues yo tengo a un jugador, un Tapia, coño, pues me vinculo más, o tengo una Bea González, me vinculo más con ella. Luego tenemos una parte también de marketing, oye, pues ya no solo esa aspiración con el jugador, sí, qué anuncios, qué publicidad, qué colaboración estoy haciendo, y luego una parte de distribución. Oye, esto es súper importante. Si yo he accedido a un mercado estadounidense, el primero, pues la mayoría de la gente está viendo una marca y luego se va a comprar esa marca. Pero claro, ahora vamos a meter la innovación, porque al final el producto no deja de ser tu marca, y esto sucedió con Apple, ¿no? Cuando sacó sus primeros ordenadores, y es que es un producto totalmente nuevo y ya habla por sí solo, que al final es lo que buscamos en una marca. ¿Por dónde pueden ir los tiros? Yo te podría decir por dónde van los nuestros, pero es verdad que yo creo que nuevos materiales. Vale. Es Nuevos decir, materiales. pasamos de lo que era la fibra de vidrio, ¿no? Era una fibra. A mí me gustaba la fibra de vidrio, a mí me encantaba. De hecho, había opción que era como mezclado, ¿no? 50% vidrio, Sí, 50% bueno, se carbono. sigue usando y es verdad que la fibra de vidrio da unas sensaciones de golpeo muy agradables. Pero se rompe más. Claro, sí, Se rompe más. se rompe más y bueno, al fin y al cabo también cada vez se buscan palas un poco más duras, más profesionales y ahí el carbono sí que se impone un poco, a veces se mezcla, lo que tú dices, pero, pero sí que la durabilidad del carbono es superior. Claro, yo me acuerdo de una pala de NB que era, creo que era de Kevlar. Me decía el tío, el comercial, dice, es que esto es con lo que hacen los cohetes. Y yo en mi cabeza decía, joder, pero no sé si esto puede ser necesario, si no. Claro, a ver, no sé, muchas veces el Kevlar, yo creo, el Kevlar es lo que se usa para los chalecos antibalas, las máscaras de los porteros de hockey, porque es súper duro. Ah, vale, Entonces, yo creo que Kevlar como tal, a lo mejor llevaba algunos trocitos en el marco vale. y ya, pues, bueno, pues es de Kevlar. Pues igual que cuando se puso de moda el grafeno, que bueno, pues llevaba poco grafeno, pero bueno, ya te valía para decir que lleva grafeno. Entonces yo creo que Kevlar como tal no es un material muy jugable. De hecho, no ha trascendido más y no se ha usado. Vale, entonces tú lo que me estás diciendo, yo voy leyendo un poco entretenida, es decir, realmente la distribución de los agujeros, vamos a ir diciendo cosas que desde tu punto de vista no afecten a la experiencia de juego. Vamos a empezar por la parte de abajo, ¿vale? Lo primero que tenemos es el cordoncito de la pala. A mí me da, ya no me gusta el ver ese cordón que es como si fuese la goma del pelo que se te engancha. Yo ya quiero ver el que es un poquito más grueso, que yo tengo que reconocer que los primeros que se los vi fue a Nox. Si no me equivoco, le damos crédito a ellos. Puede ser, sí, sí. Puede Hasta, ser. hasta ahí, sí, ¿no? Mantenemos eso. A mí también me gusta el que dices tú. Es verdad que la pala se va a comportar igual, tenga un cordón u otro, pero sí que tú a nivel sentirte cómodo, pues es mucho más cómodo que es como de muñequera, dijéramos. Vale. Luego, siguiente paso, vamos al puño o al grip. Antes del grip, lo que le hemos puesto por encima, está la parte de la pala. Y yo me acuerdo que había una persona que tiene una pequeña tienda de palas aquí en Barcelona que hace unas palas muy chulas, están aquí reconocidas, no quiero decir tampoco marca, las vende muy muy caras, pero él siempre muestra su pala rota por la mitad y trae otra pala, no te voy a decir de qué marca, la conoces seguro, es una de estas que hemos mencionado, una marca top, y la muestra por dentro. Y dice, tú, es que lo que tú estás comprando por lo que valen hoy en día las palas, mira mi pala, te la vendo por el mismo precio, pero es que mira la diferencia en calidad. Entonces me hablaba, o lo que escuchaba yo, era que
esa composición de carbono o de fibra de vidrio o esa goma eva, en el puño también seguía como esa composición y que no era plástico o otra cosa diferente. ¿No? ¿Sí? A ver, no sé cómo será esa pala, pero al fin y al cabo lo que llega al mango, la pala de pádel, la composición es un tubo, un ¿Sí? tubular, que es todo el marco, y llega así, y llega hasta la zona del mango, del grip. Entonces ese mismo tubo es continuo. Si lo que es el tubular, el marco es de carbono, que habitualmente siempre en cualquier marca es de carbono, llega hasta abajo, pues será 3K, 12K, el que sea. Donde luego ya cambia un poco es en lo que es la zona de golpeo, que ahí sí que entra el vidrio, la goma que use está, pero lo que es lo del mango es lo mismo que el tubo Vale, del marco de la es pala. decir, ahí no podemos innovar nada. Ahí yo la innovación buena que he visto es darle un extra de longitud, porque no sé si te acuerdas antiguamente que había algunas palas que casi ni te cabía la mano, que tenía un grip muy Es chiquitito. verdad. Entonces ahora las hacen con un grip bastante largo. Las Sius que te he visto a ti de la Fenix tienen un grip bastante largo O que la Black Crown de Marta Marrero, que se la hicieron a medida para que pusiera las dos para manos. meter a dos manos, entonces te ayuda para gente que juega a dos manos y para hacer más palanca en los remates. Claro, generan más. Vale. Vale, y luego, vale, seguimos avanzando. Ahora vamos a darle, bueno, la forma de la pala. Aquí yo he visto 200.000. Bueno, mira, vamos a empezar con El puente, dices. el corazón. Vamos Sí. al corazón de la pala. Aquí, no, bueno, todas las marcas, algunas tienen el corazón abierto, otras cerradas, otras tienen lo de Starbite que me parecía a mí feísimo, o Combat que ponían el logo de la marca que yo decía, Luego, "Uf, no podía". bueno, A mí. no. Sí, a mí tampoco es que me encante, pero bueno, la verdad es que es original. ¿Sirve para algo esa aerodinámica o no? A ver, en casi ninguna no sirve para nada. Yo creo que sobre todo sirve para darle estabilidad al conjunto. Sí que estructuralmente tiene importancia si se hace bien, pero con cualquier, entre comillas, diseño puedes hacer una pala que estructuralmente sea firme y sea sólida. A partir de ahí, pues luego se hacen pues, muchas cosas ahí, se meten rollos que sirven para supuestamente cosas que yo creo que no es así. Muchas veces es estético también, ¿no? Sí, es más darle estético, pues bueno, darle ahí un poquito más de que al ojo te parezca más aerodinámico o más sólido, pero bueno, sí que tiene un- una importancia en cuanto a estructuralmente y en cuanto a torsión, porque tú cuando la pala golpea, sobre todo descentrado, ahí esa zona puede sufrir algún momento de inercia y tal, y ahí sufrir un poco, pero ya te digo que haciendo una pala medio bien, esta zona la tiene solucionada. A partir de ahí, pues bueno, se pueden hacer muchos diseños con logos, con puentes, con rollos. Vale, pues vamos a ver dónde está la innovación. Es decir, tu pala, yo lo bueno, ya sé que la innovación va a estar en el medio, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale, pues vamos a acabar con los laterales. No sé si tú te acuerdas que había una raqueta de tenis que al final el cordaje era toda llena como de agujeritos. Creo que la hizo G, creo que la llevaba Guillermo Coria. Y al final lo que hacía era que, bueno, eran todo como agujeros y por ahí pasaba la cuerda. A nivel de aerodinámica se puso un poco de moda, fue un poquito revolucionario, pero tampoco hizo nada. Esto de las diferencias, ¿no? Tamaño redondo, tamaño... ¿Esto afecta? Sí, a ver, yo creo que ahí sí Vale. que un molde difiere bastante de si tienes una pala redonda, una de diamante, sobre todo ahí se nota mucho. Vale. No digo que una sea mejor, otra Sí, sea sí. peor, porque esto es como cada jugador al final elige una, pero sí que es verdad, además, es por principio de física, si tienes más chicha arriba, pues va a ser una pala más cabezona. Si la tienes más en el centro, en la parte inferior, pues va a ser una pala que vas a controlar mejor. Vale, A esta no parte. perder tanto con potencia, pero Y esta parte sí que recomiendas, por ejemplo, para una marca que tenga diferentes líneas y que cada línea tenga una. Más o menos como una visión, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que el molde redondo se ha ido perdiendo un poco. Es verdad que es como la mejor manera de no dar golpes de centrado es un molde. Lo que pasa es que luego no es muy vistoso. Yo creo que no es atractivo a la vista. A la gente no le gustaba. Y, y el de diamante, es verdad que ahora se está volviendo un poco. Pero yo creo que se impone es pues un molde un poco híbrido, que un poco valga para cualquier jugador. Y que luego el jugador, pues con peso, con antivibradores, tal, pues pueda un poco modificar el comportamiento de la pala. Vale, que al final muchas veces es estético, ¿no? Yo creo que ya Combas, por ejemplo, ya todas las hace con esta línea de diamante o creo que de diamante o de lágrima, depende, ¿no? Del tipo. Pero sí que todas siguen, o casi todas, si no me equivoco, Luego, siguen. sí, se impone una forma así más entre medias, híbrida. Vale, pues pasamos con la chicha. Agujeros. Por lo visto, me enteré en una de estas pruebas que hacen y de ingeniería. Estoy hablando de memoria y no sé dónde lo he leído. Si lo he leído y está mal, es un podcast y Álvaro, para esto estoy. Pero que los agujeros no tenía nada que ver con el tema del aire y de la disposición. Que daba igual 1 que 200, el aire pasaba exactamente igual. Sí, eso la verdad es que se hizo un estudio hace tiempo y reflejó que aerodinámicamente la pala se comportaba igual. Sí que es verdad que la sensación que te da es que, a ver, si tú vas con la pala plana y tienes agujero, pues al final por ahí pasa el aire y si no tiene agujero, pues, hombre, te va a costar un poco más moverla. Pero bueno, ahí está la ciencia rebatiéndonos y Bueno, tampoco... la ciencia, Álvaro, y que muchos de estos estudios están financiados, que la gente dice, comer, no, por ejemplo, salen muchos estudios Ya, de carne roja es buena el cerdo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y quién hace el estudio? Bueno, el que tiene todos los mataderos y como de. el del vino, ¿no? Una copa de vino al día es saludable. Luego, claro, estaba detrás ahí, pues toda la bodega de... Correcto. Y justo cuando se hace ese estudio, sale Hit o Head y saca su pala con un único agujero. Había una relación, yo creo que fue parecido, o así lo tengo entendido. A mí me pareció a nivel de marketing muy chulo. Creo que no fueron los primeros en hacerlo, pero sí que fueron los primeros en los que realmente impulsaron ese marketing. Y a mí me gustó como marketing y como algo novedoso. Ahora, que funcione, pues no sé. A ver, yo creo que los talados tienen algo que ver en la aerodinámica. Ahora, no sé hasta qué punto se pueden notar o lo podemos notar un jugador o un ser humano, al fin y al cabo. Sí que es verdad que existían palas con un agujero hace tiempo, yo tengo alguna por ahí, pero G lo ha llevado un poco a otro nivel. Es verdad que ha hecho una pala, a mí me gusta, no la he probado, pero visualmente queda chula y le da pues un poco más de protagonismo a lo que viene siendo la zona de impacto. Bueno, pues me estás alargando y no me quieres decir nada, pero entonces ya solo nos queda que la innovación, el futuro de la innovación en el pádel va a venir en los materiales que se ponen. Yo te doy un pequeño avance, un pequeño adelanto. Yo lo que detecté hace tiempo es el tema de efectos. Ahora mismo las palas vienen o con el rugoso este Sí. arenoso, que cuando juegas unos cuantos, en un set o dos muchas veces ha desaparecido. Es verdad que la durabilidad es muy poca. Al final donde golpeas desaparece y se queda sin nada. O un pequeño relieve que se hace en el molde, pero que al fin y al cabo anda entre los 0,4 0,5 milímetros y no es suficiente para generar spin sobre la bola. Yo ahí vi una necesidad y ahí creo que es donde vamos nosotros a atacar, sacando una pala que realmente genere efectos y que tenga un relieve que realmente sirva para algo. Porque lo que hay ahora, bajo mi punto de vista, es más visual y estético que otra cosa. Madre mía. Me ha gustado mucho y no me lo esperaba. No, Eh, no, no la has visto venir esa. no lo he visto venir. Porque además a mí me pasó esto y yo lo he hablado con muchos jugadores que decían, yo me acuerdo que en mi época, hace 10 años, vendía alguna pala de estas de contrabando, yo creo que esto ya prescrito. De maletero, sí, mira.
para ganarlo en la vida y ganar 30 brillos por lo que fuese. Y me acuerdo que había gente que le vendíamos una pala y decía, bueno, pero es que yo quiero la nueva porque tiene relieve para el efecto. Y yo le digo, no, yo no creo que eso afecte, pero sí que volvemos a lo mismo. A nivel de sensaciones, yo cojo una pala lisa y yo, por ejemplo, no me gusta. Y simplemente a nivel visual de tocar la pala. Y toco una pala con un poquito de relieve y me gusta más que incluso que sea arenosa. Sí, a ver, es verdad que en una pala totalmente lisa, de esas antiguas que además eran así como muy brillantes, puede que la bola patine un pelín más, pero hay palas que ahora tienen relieve, tú pasas la mano de relieve mínimo. Eso, eso tampoco genera un spin o más revoluciones en comparación a una pala normal. Eh, Nosotros nos hemos basado un poco en donde sí que se nota, que es en el tenis. Tú en el tenis tienes un cordaje que realmente tiene un relieve, Sí. y ahí sí que las revoluciones que puede alcanzar la bola con una raqueta de tenis no tienen nada que ver con una de pádel. Entonces, un poco mal comparado, basándonos en ese principio, en esa premisa, pues hemos desarrollado una pala que tenga una superficie que sirva para algo en ese sentido. Bueno, pues bueno, cuando la saques o cuando tengas alguna patente y me la quieras... A ver, la patente está ya, si hay alguien que sabe buscar en la Oficina Española de Patentes y Marcas y tal, pues la puede encontrar. Ah, qué bueno. Bueno, mira, esto es lo bueno que tiene el podcast y al final, como es mi podcast, yo luego cuando corto aquí, la gente se piensa, y esto me pasaba antes con Javi, que yo siempre lo echo mucho de menos a mi Ya, compi, se le echa de se le menos. echa mucho de Hacéis menos. buena dupla, hacíais. Sí, lo hacía muy bien. Y él siempre me decía, Edu, porque claro, luego con los invitados nos quedamos hablando casi otra hora, porque a él le encantan las charlas. Y yo siempre decía al invitado, yo no las grabo y nunca las he grabado, pero Javi me decía, Edu, no es por sacarlas, sino por tenerlas nosotros para el Pues tenerlo recuerdo. ahí. Te sorprendería todas las cosas que salen ahí, así que yo me voy a despedir de esta charla, pero fuera de cámara os anticipo que lo primero que voy a hacer es preguntarle que me cuente más sobre esa pala. Me lo estaba esperando. Contame. Álvaro, ya sabes que está en tu casa, ha sido un placer tenerte, me ha encantado la charla Y a mí y también, me he estado muy a gusto y bueno, nos emplazamos para la siguiente ya cuando tenga la pala a punto de salir. nos vemos para el Summit. Es posible que me pase por ahí algún día, Vale, sí. pues si vienes pegame un toque, te debo una Te doy un cervecilla toque. y charlamos. Un abrazo enorme. Venga, otro para ti. Chao, hasta luego. Chao.